Poco después, un pequeño núcleo simbólico de esclavos libres fue asentado en Santa María de Guadalupe. De los libres fue de los negros de Amampa, formando con cimarrones que huyeron de la esclavitud en las haciendas azucareras de Córdoba. En tradiciones, cuando hablamos de tradiciones de la cuenca de Papalapa, son las esencias de las fiestas de la región, de la cultura veracruzana, que se expresan desde los sonoreros, versadores y bailes jarochos, que estos son muy importantes porque comúnmente se dan en épocas, membrecinas o que reflejan en eventos que se disfrutan en centros educativos y casas culturales como las de Cosamaloapan, Tres Valles y Tlacotalpan. Los eventos destacan como parte principal a la ejecución de la jarana, principal instrumento de cuerdas dentro del son jarocho, y la tarima, que que se convierte en uno de sus verdaderos instrumentos de percusión en el que los ritmos se dibujan mediante el zapateado de los bailadores, difundiendo así la esencia veracruzana. En música y baile, como ya lo habían mencionado anteriormente, tenemos lo que es el baile de la flor de piña, que es originario de San Juan Bautista de Tuxtepec, Oaxaca, y desde hace poco, más de 60 años, representa la región de Papaloapan. A la alegre danza se le suma una belleza y el color de los trajes típicos y la gracia de las mujeres. Es una de las grandes danzas típicas de Oaxaca más esperadas durante la Guelaguetza y aquí se cuenta una historia. Su origen data de 1985, cuando Alfonso Pérez Gaza, entonces gobernador de Oaxaca, le encargó a la maestra de tuxtepecana, Paulina Solís Ocampo, que creara una danza que enalteciera las raíces indígenas de Cuenca y que a su vez la alejara de su consonancia con el estado de Veracruz. En comida tradicional tenemos lo que son las tortillas de tizmiche, el piripituche, el papaute de jolote, los tamales de cazuela y el torino y el torito, que son algunos de los sabores que regocijan los paladares de Orundo y turistas de Tlacotapán. Colorida ciudad a orillas del río de Papaloapan, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1998 por sus grandes platillos que dan cuenta de nuestras herencias indígenas y de la influencia española. En trajes típicos, igual ya lo había mencionado, que es del huipil, que es un vestido bordado a mano con diversos diseños y colores en la vestimenta ordinaria de las mujeres. Esto en los municipios en la región de la cuenca de Papaloapan. Cada uno de sus huipiles representados de una flor de piña que tienen características y atributos de los municipios a los que representan. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la Sierra Norte. La región de la Sierra Norte se subdivide en 68 municipios agrupados en tres distritos: Ixtlán, Villalta y Mije. En esta región predomina la población indígena de los grupos zapotecos, Mije y chinanteco. En tradiciones, las principales festividades son en honor al dulce nombre de Jesús en enero, de San Isidro Labrador en mayo y San Miguel Arcángel en septiembre. En cada, de, en cada una de estas fiestas se realizan calendas, audiciones musicales y la presentación de alguna danza como la de Santiago de Galicia. Comida típica. En esta región, las cocineras tradicionales preparan mole amarillo, que está hecho a base de chiles secos y de masa, caldo de gallina y tamales de frijol. Las bebidas tradicionales son el champurrado y de bebida alcohólica el mezcal y el aguardiente. Trajes típicos. Aquí utilizan un huipil enredo zapoteco y enredo zapoteco elaborado en telar de cintura con hilo de algodón y tlacoyal de lana negra. En música y baile, bueno, aquí se puede observar, uy, es que creo que no se oye. O sea, sí se reproduce, pero no se oye.
Bueno, yo voy a continuar hablándoles un poco sobre los valles centrales, que es la zona céntrica de Oaxaca. En cuanto a historia, hablamos sobre los primeros grupos que poblaron esta zona y fue hace 10.000 años. Aquí se ubica la mayoría de la población zapoteca que abarca todo Oaxaca. Y en esta época, tras el abandono de esta ciudad por los zapotecos, una constelación de pequeñas ciudades-estado que habían permanecido bajo el dominio de la metrópoli zapoteca tuvo su época de florecimiento. Hacia el final de esta época, los valles recibieron la influencia de cultura mixteca y posteriormente cayeron bajo su dominio. El área urbana se concentra en los valles y es la principal usuaria de todos los servicios ambientales que proporcionan los bosques de las zonas altas rurales. En cuanto a arquitectura, podemos encontrar algunos ejemplos como son los templos de San Andrés Guayapán, que podemos apreciar en la primera fotografía. También tenemos algunos otros ejemplos de su arquitectura como Tlalixtac de Cabrera y San Jerónimo, Tlacochahuaya. En el templo de Tlacolula de Matamoros se localiza la capilla del Señor de Esquípulas, decorada magníficamente con motivos barrocos, como podemos apreciar en la segunda imagen. Hay que recordar que el estilo barroco arquitectónico nos habla acerca de un tipo de arte un poco más exagerado, a diferencia de lo clásico. Eh, Se podría decir que sus expresiones artísticas también son exageradas y hasta cierto punto deformes. Otros ejemplos que podemos encontrar son el conjunto de Santo Domingo de Guzmán, como vemos en la primera imagen. También se encuentra el exconvento donde se encuentra alojado el Museo de las Culturas y otros templos ubicados dentro del perímetro del centro histórico de Oaxaca, como la catedral, y este está al frente de la Alameda de León. Esta construcción data de 1535. En la segunda imagen podemos apreciar la Basílica de Nuestra Señora de la Soledad, con una fachada también barroca y entre otros diseños arquitectónicos. En tradiciones, aquí podemos encontrar principalmente lo que es el evento de la Guelaguetza. Es la festividad más emblemática de Oaxaca y esta significa ofrenda o presente en zapoteco. Esta se celebra cada año en el mes de julio y tiene que ver con los miembros de las comunidades que se reúnen y comparten su patrimonio cultural. También se les conoce a este evento como Fiesta de los Lunes del Cerro y concretamente es en Oaxaca de Juárez, que es la capital, donde se organiza la Guelaguetza, una celebración que le hace honor a la Virgen del Carmen. En comida tradicional, además de todos los otros platillos que ya han mencionado mis compañeros, precisamente en esta región tenemos más importantes y más comunes lo que son los tamales, molletes y distintos tipos de pan, como el pan que ya habían mencionado, el pan amarillo o pan de yema, el pan de cazuela y un tipo de torta que se llama las pelonas. En vestimenta típica podemos apreciar en esta región a mujeres que portan pues faldas muy vistosas, normalmente son de falda de satín y tienen un vuelo amplio. También la vestimenta conforma una blusa blanca que es de popelina, un tipo de tela que utilizan allá, y encima también utilizan una mascada. Es también muy llamativo de la vestimenta que utilizan una canasta encima con adornos florales y pueden tener cruces, lunas, estrellas y lo que ellos quieran agregarle dependiendo de la creatividad. También portan un tipo de collar muy llamativo al frente y justamente en medio tiene una especie de guardapelo donde guardan una fotografía o un mechón de cabello del ser más querido. En la vestimenta típica de hombres, por ejemplo, encontramos algo más sencillo como son los pantalones blancos, la camisa blanca y se utiliza un sombrero y a veces un paliacate. En este tipo de bailes folclóricos podemos mencionar los más importantes como son el punto guanasteco, el torito, la pampa y la yegüita. También podemos encontrar un instrumento importante que es el que utilizan en este tipo de bailes y es el quijongo y las sonatas tritonas y la marimba. En la región de valles centrales mayoritariamente utilizan vestimentas muy llamativas de mujeres porque la región se compone de mujeres, entonces siempre son más llamativos las vestimentas. Y ahora les voy a hablar un poco sobre aspectos de la Sierra Sur de Oaxaca. En historia, tenemos que durante la fase de Monte Albán, entre años 500 y 400 a.C., los zapotecos trataron de expandirse hacia la costa.
pero debido a la presencia de otros pueblos como los chatinos y chontales debieron de tener este avance. Así la colonización de la actual Sola de Vega, que es un municipio perteneciente a esta sierra. En la fase de Monte Albando se establecieron diversos señoríos en el área de la Sierra Sur y así fue como se estableció esta población en la zona. El principal papel jugado por la región zapoteca del sur durante la época colonial fue el criadero de la grana cochinilla y este es un insecto parásito del nopal. De este se obtenía un colorante carmesí extremadamente valioso que representó después de la plata la segunda principal exportación de México virreinal. Y hoy en día, como resultado de todos estos procesos históricos, la Sierra Sur es una zona elevada, hasta cierto punto marginada y posee una impresionante riqueza de recursos naturales. De este modo, la arquitectura también solo tiene tres estilos y son el tipo de viviendas de la población que reside en esta zona y una, por ejemplo, son las casas con techo de tejamil o palma. Estas tienen ladrillos de adobe y en realidad son muy pocas las que quedan. Por otro lado, tenemos también casas de madera que se menciona que son pintadas con colores muy vivos, pero yo la verdad solo vi imágenes como de casitas en las que estaban a los alrededores de estos territorios, los aserraderos. Y recientemente también con el aumento de los flujos migratorios podemos apreciar algunas casas que son construidas exclusivamente con cemento y techos de lámina. En tradiciones, pues podemos mencionar que sus hermosos bailes son llamativos como las chilenas y los sones y los representan en la guelaguetza, con grandes zapatos de tacón color negro y los caballeros portan un traje blanco con un sombrero de petate como se puede apreciar en la imagen. Su fiesta más importante es la mayordomía, la cual se lleva a cabo de forma en que primero se anuncia con la quema de cohetes, después se inaugura con la calenda que recorre diversas calles del lugar. Los preparativos también incluyen la elaboración de canastas y velas decoradas con flores mismas que se llevan durante el recorrido. A continuación se les hablará un poco sobre la comida tradicional de esta región. Por primera instancia tenemos al mole de epazote, que siendo sincera yo pensé que era tal cual un mole de epazote. Sin embargo, es un tipo de mole de olla. Tenemos también las quesadillas de plátano, el manchamanteles, que es un mole hecho de chiles guajillo y ancho. La sopa de frijoles y el marquesote, que es un pan muy representativo del Día de Muertos. En traje típico tenemos un pantalón y una camisa, las que son cubiertos por tiras de tela de colores. Asimismo ponen una joroba y una máscara. Las mujeres portan una blusa bordada con shakiras y faldas satín con holanes y zapatillas color negro. Como se puede ver en la imagen, las faldas son bastante coloridas. En música y baile tenemos el toro rabón, el torito pinto, el sopilote, la chilena sola de Vega y, por no menos importante, la canción de Arrinconamela. Esa canción es la más representativa y a continuación les pondré un poco sobre esa canción. Y bueno, ese es el baile más representativo. Bueno, yo les estaré hablando de lo que es la región de la costa. Iniciamos precisamente por su historia. En este caso, la información que tenemos de lo que es esta área es un poquito antropológica e históricamente raquítica, debido a que al parecer en el área del distrito de Pochutla, que es la área principal, no se ha podido atraer la atención de científicos sociales. Se cree que la razón del tipo de árboles que crean una orografía bastante accidentada, que hace bastante inestable la región. Sin embargo, es una zona habitada por comunidades como Santa María Shadani, que llevan enclavadas en algún más de 300 años, interactuando con el ecosistema y la orografía accidentada que presenta la región.
Sus primeros pobladores fueron zapotecas alrededor de los 1600. Históricamente, esta área nunca llegó a ser parte del Imperio Azteca, sino que hasta la conquista europea había sido parte del estado mixteco de Tututepec. Y la lengua local era el ochuteco, una lengua extinta estrechamente emparentada con el náhuatl, que recibió influencia lingüística del chatino. La costa en el periodo prehispánico se mantenía principalmente por sus numerosas huertas de cacao en regadío, la producción de algodón y maíz. Después de la conquista, muchas huertas pasaron a manos de españoles y a través de mercedes reales introdujeron el ganado vacuno, que avanzó sobre los cultivos y terrenos de los pueblos indios. A lo largo del periodo colonial, la población negra creció con la llegada de los negros cimarrones de los puertos de Acapulco y Huatulco y del altiplano, quienes se ranchaban en las grandes extensiones de las haciendas. Los pobladores de Santiago Llano Grande, de Loto Soto, Maguey, Las Estancias y Santo Domingo Armenta se asentaron sus lugares actuales al ser liberados de la hacienda de Cortijos con la ley de libertad de esclavos durante las primeras décadas del siglo XIX. En cuestión de arquitectura, el ejemplo que le podemos poner en al menos una de las zonas más importantes de lo que es el área es la iglesia de San Pedro Tututepec. El templo de San Pedro data del siglo XVI, lo cual la convierte en la iglesia más antigua de la costa de Oaxaca, dado que ha sido un objeto de renovaciones a lo largo de los años. No parece tan antiguo, pero si observas de cerca la mampostería exterior notarás parches de diferentes piedras y colores, además de los terrenos circundantes ajardinados con flores y arbustos bien cuidados. Han reemplazado el terreno accidentado y de tierra que existía durante mi primera vez. Y se ha agregado una cocina al aire libre, donde la cocina comida a fuego abierto para los numerosos festivales comunitarios que se celebran en Tututepec. También aquí en las imágenes podemos ver precisamente lo que son todos los cambios y todo lo que se ha puesto por lo largo de los años. Una de las festividades más importantes de lo que es la zona son las mayordomías, que consiste en que cada año de la celebración del patrono de cada pueblo, una persona generalmente de sexo masculino es escogida para brindar la fiesta hacia ese santo. La mayordomía se viven en festividades llenas de tradición y matices culturales que conjugan ceremonias religiosas, bailes y gastronomía. La celebración está a cargo de los mayordomos, que son las personas que organizan las fiestas durante todo el año y quienes se postulan de forma voluntaria para atender al santo patrono de su devoción. Dicha propuesta se realiza con un año de anticipación. Dentro de la organización, las cocineras tradicionales desempeñan un papel muy importante, ya sé que se encargan de los invitados, desayunen, coman y cenen el día de la celebración y durante los preparativos, los que realizan las compras, selección, elaboración previa de las recetas principales. La realización de estas recetas incluye platillos como los higaditos, mole negro, amarillito, estofado, arroz, tortillas, tlayudas, aguas de sabor, pan de yema o marquesote, chocolate y atole espuma o atole de pinole. Todo depende de la región en que se sirva. Las cocineras son seleccionadas por los mayordomos. Ellas cuentan con el reconocimiento de la población, experiencia y sazón. Y durante el día de la mayordomía sirven hasta para 1500 personas. Ellas deben seleccionar, calcular los ingredientes que utilizarán, además de coordinar a los ayudantes de cocina, quienes tienen tareas específicas como picar vegetales, desvenar chiles o limpiar las carnes que se utilizan, entre ellas el cerdo, el pollo en el guajillo. El cacaba de la costa, ¿m? El carnaval de la costa, perdón, en el año arranca en Puerto Escondido con un gran entusiasmo, pues en febrero, los días previos al miércoles de ceniza, se lleva a cabo este carnaval, que consiste en hacer una gran fiesta con bailes y disfraces antes de someterse a los recatos que exige la cuaresma.
En la comida típica podemos encontrar lo que son como las distintas regiones, principalmente los tamales. Solo que en esta zona es uno de los principales es el tamal de camarón. Al igual de igual forma, el de tichindas. Este en particular tiene lo que es un platillo muy exótico, debido a que no se encuentra en muchos lugares. Consiste en una masa que lleva chiles guajillo, costeño, ajo y cebolla. Después agregan las tichindas en manteca y hierba santa. El sabor de las tichindas sale cuando se está abriendo al ser cocinadas. Esto saca el jugor y le da gran sabor al tamal. Por último, en cuestión de alimentos típicos es el café pluma. El café pluma se caracteriza por tener un agradable bouquet, exquisito sabor, acentuada, acentuada acidez, excelente aroma y leve cuerpo, cuyos atributos pueden potenciarse a partir de distintos procesos, incluyendo el tueste, denominación de origen, al ser cosechador de la región A Pluma, compuesta por los varios municipios de la costa del estado de Oaxaca. En los trajes típicos podemos ver que el vestido costeño proviene del distrito de Jimiltepec. Consiste en agua hecha a base de tela tejida con algodón y teñida con extracto de caracol de colores. Vivos con tonalidades púrpuras, mandil hecho a base de tela de algodón, un huipil hecho a base de tela de algodón de igual manera y bordado a mano, y una faja con la que se sostiene en agua. Regularmente las mujeres andan descalzas y tienen peinado especial, que consiste de una especie de trenza anudada en la frente. En los hombres es común usar una pieza parecida a un pantalón en la usanza mestiza llamado calzón, hecho a base de tela tejida en telar de mano. El cotón parecía de la camisa en la usanza mestiza, hecho también un telar de mano de sombreros de lana y guaraches de piel. En la música, la chilena es una expresión musical de la costa chica de Oaxaca y de Guerrero, donde al parecer existe desde la primera mitad del siglo XIX. Actualmente es un elemento de la cultura regional que genera identidad. La información previa recabada sobre las posibilidades causas a las que la chilena se estableció en Pinotepa Nacional condujo a indicar de qué manera los habitantes nativos han interpretado su origen. De igual manera, otra de la música típica es el merequetengue y el corrido costeño. El 3 de abril, el 3 de abril se celebra Álvaro Carrillo en algunas partes de la región como San Juan, Huautepec, la tierra que lo vio nacer, y en Santiago, Pinotepa Nacional. Se conmemora el fallecimiento del reconocido compositor haciendo interpretaciones en sus canciones famosas. Esta es una de las representaciones precisamente de la chilena. Como podemos ver, precisamente llevan lo que son los trajes típicos de la zona. Y por último, les vamos a hablar del Istmo de Tehuantepec. Originalmente, los primeros pobladores fueron los Huaves, que eran un pueblo indígena que se cree vienen desde Perú. Estos fueron conquistados de alguna manera por los Biensa, también conocidos como los zapotecos, aunque ellos se llamaban a sí mismos Biensa, que significa hijos de las nubes, los cuales después fueron desplazados por la Triple Alianza, también conocido como sí, como el Imperio Azteca. Y posteriormente su siguiente grande cambio fue después de la conquista. Las poblaciones indígenas están
están muy representadas en el estado de Oaxaca y podemos ver esta gran diversidad incluso en la zona de Istmul, ya que aquí se puede encontrar parte de la cultura de los chichimecos, los mixe, los zoque, los huave, la cultura chontal, también zapoteco, también mixteco, tacuae y de chocho. Una de sus festividades más conocidas son las velas istameñas. Las velas es considerada una de las tradiciones más arraigadas en todo Oaxaca y se lleva a cabo entre abril y septiembre y constituyen las fiestas principales en toda la región del Istmo, celebrada por los pueblos indígenas donde se mezcla cultura y danza. Aquí también se llevan a cabo los mayordomos. También tenemos la festividad de Huendaliza, que es básicamente una mini quelaguetza. Y por último tenemos Shandú, también conocido como el Día de Muertos. La palabra Shandú viene de la palabra santo, de todos los santos, ya que fue una de las celebraciones donde se ve la mezcla de la cultura indígena y la evangelización. También tenemos parte de sus tradiciones, el bordado de Tehuana, que es muy reconocido como una expresión textil. El bordado está hecho a mano sobre lienzos de terciopelo y artesanía de colores. Este lo podemos ver en su traje típico de la Tehuana. Gracias, chicos.